FM 89.1 Radio Universidad. Y mencionábamos al inicio del programa que aquí en esta universidad se van a estar realizando en septiembre, todavía queda un tiempito, el día 22, 23 y 24 de septiembre, lo que se conoce como las jornadas universitarias, en este caso la radio del nuevo siglo. Y vamos a estar charlando con su comité ejecutivo, algunos de sus miembros que nos visitan aquí hoy en la radio, es Ricardo Valle y Oscar Bossetti. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Un gusto. Un gusto para nosotros también tenerlos aquí. Sabemos que desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo pasado, me decían, están a cargo de estas jornadas universitarias y en este caso que lleva el título La Radio del Nuevo Siglo, así que bienvenidos aquí a la universidad, ya estuvieron recorriendo, ya la conocían, me imagino, por supuesto. Sí, claro. Así que bueno, ¿qué nos trae estas nuevas jornadas, no? Fundamentalmente, ¿cuál es su...? Primero la voy a saludar a María Braga, perdón, que está con nosotros. ¿Qué ¿Cómo le va? tal? ¿Cómo Perdón, anda? tarde, pero bueno, Sí, traje visita. Estaba abocada con estas cuestiones, lo dijimos, así que bueno, gracias por traer las visitas en este caso, y vamos a pasar a charlar con ellos. Esto de la radio del nuevo siglo, ¿no? ¿Qué significa o qué es cómo se viene trabajando ya desde hace tanto tiempo con esto? La verdad que la radio del nuevo siglo, lo primero que habría que preguntarse es si es la radio o son las radios, porque ponerla en singular es a lo mejor incompleto para tratar de describir el panorama del mundo radiofónico, más allá de unas jornadas de radio que se llaman, como bien lo acabas de mencionar, las jornadas universitarias. La radio del nuevo siglo tiene una historia que comienza en la Universidad Nacional del Comahue, donde Ricardo Valle, quien acá está presente, y sigue estoicamente pensando en cómo hablar, de qué hablar, cómo escuchar y cómo hacer radio para mantener este espacio que une a docentes universitarios de distintas universidades públicas de nuestro país y también del continente. De eso se trata un poco las radios del nuevo siglo y unas jornadas que aglutinan investigadores, docentes, estudiantes, graduados, radialistas, que nos apasiona todavía el mundo de lo sonoro. Y Ricardo, ¿cómo es la nueva radio? ¿O cómo la ves? Porque un medio que se ha matado, ¿no? Tantas veces y que sin embargo sigue resurgiendo, reinventándose, ¿no? Teniendo otros formatos, pero siempre con personas en un estudio, con un micrófono y tratando de comunicar. Digo, ¿cómo la ves hoy? Sí, hubo mucha agorería, felizmente nunca cumplida. Tantas veces la mataron y sin embargo ahí está la radio vigente. Como la cigarra. Como la cigarra. Sigue vigente con altas cotas de llegada a diversos públicos, porque así como no hay solo una radio, decía mi amigo Oscar, tampoco hay una audiencia. La masividad de las audiencias es un concepto que estalló en pedazos hace ya varios años, y esa segmentación prodigiosa que se ha producido entre los públicos nos obliga a pensar en distintas estrategias alternativas para alcanzar a distintas porciones en las cuales se ha fragmentado la audiencia. La radio ha cambiado, claro que sí, desde el 93, cuando tuvimos nuestra primera jornada. Fue el primer encuentro de un rubro de la comunicación específico que se realizó en nuestro país. Las cátedras de radio por primera vez se encontraron en 1993. Después, en el tiempo, esto prosperó y hubo organizaciones de carreras de comunicación social que hicieron encuentros de audiovisualismo o de periodismo, pero los que, lo decimos con todo el orgullo, los que abrimos brecha, los que abrimos el camino fuimos la gente de radio. Y desde entonces el paisaje se modificó sustancialmente, fundamentalmente por el impacto de las nuevas tecnologías que produjeron un proceso que a mí me gusta definir como de domesticación tecnológica, en virtud del cual
la radio se produce en condiciones diferentes a aquellas en las cuales Oscar y yo en nuestra juventud pudimos haber tenido un primer acercamiento a la radio. No es el caso de ustedes, que son más chicos, más jóvenes, pero este proceso que facilitó algunas instancias de producción y que diversificó las posibilidades de recepción en el otro polo de la educación, de la comunicación, marcan los modos en que ha variado la sustancia de esta cuestión maravillosa, grata, tan querible para nosotros, que es la radio. Y ese desprendimiento que se da de ella, que es el podcast hoy, el streaming, las distintas formas de estas radios múltiples a las que hacía referencia Oscar. Bueno, lo importante acá también es que estamos hablando de radios universitarias, estamos hablando de profesionalización además, ¿no?, de quienes ejercen el rol de la comunicación, que es algo que también en algunos casos, en algunos medios se empezó a perder, ¿no? ¿Quién está hoy al frente de un micrófono? ¿Qué responsabilidad tiene sobre la palabra pública, ¿no? Que es lo que muchas veces nos cuestionamos, porque a ver, la tecnología cambia un montón, del otro lado seguimos siendo seres humanos ocupando distintos roles, y hoy también nos encontramos con esto, ¿no?, con quienes atraviesan y quienes pasan por la experiencia de áulica y quienes no, y qué responsabilidades hay frente a un micrófono, ¿no? Sí, en ese sentido, ustedes no lo pueden decir, pero yo sí. Los oyentes de la 89.1, lo memorizo porque es la misma frecuencia que tiene nuestra radio en el Alto Valle del Río Negro, Antena Libre. Los oyentes de esta radio deben saber que tienen un equipo extraordinario de trabajo aquí y unas instalaciones que son admirables y que generan envidia de la más sana, por favor, entre quienes venimos de otras realidades. Esta es una radio maravillosa en una universidad estupenda también, que nosotros tenemos el agrado, la fortuna de volver a visitar con nuestras jornadas, con el recuerdo hermoso de lo que fue el encuentro de 2015, unas estupendas jornadas, la radio del nuevo siglo, que esperamos que se repitan en septiembre próximo. Seguramente va a ser así, y con distintas convocatorias, como decíamos siempre, se va transformando la radio, se van transformando los públicos también, ¿no? Y también no solamente es contar en esta jornada, sino también escuchar y atender las demandas de las nuevas generaciones, ¿no? Está bueno lo que planteas, porque lo vinculo con lo que anteriormente dijiste, que ya estableciste como vértices de una figura geométrica que después podrá tener el nombre triángulo, cuadrado, el que fuese. Hablaste de profesionalización, hablaste de medios públicos, hablaste de radios universitarias, y podrían seguir las firmas. Y creo que estas jornadas, como las anteriores, las que vienen desde el siglo pasado, las que continuaron en este siglo XXI, problematizan esto, de qué significa la voz de un medio que perdura, como bien se ha hablado hace un momento, pese a los agoreros que vienen desde hace tantas décadas postulando su final. ¿Cuáles son las responsabilidades de los hacedores y las hacedoras de la palabra radiofónica en un mundo convulso, en un mundo que nos pone a prueba cotidianamente, y donde lo público tiene que ser un valor que no debemos perder? Y en ese contexto, lo público, cómo está representado por las universidades y sus radios universitarias. Y estos temas son temas que se abren permanentemente año tras año. Las de septiembre van a ser las jornadas número 16 del nuevo siglo, y en cada una de las ediciones, en cada uno de los nuevos capítulos, siempre aparece, como esa vieja figura del conejo que sale de la galera, una nueva problemática para abordarla al año siguiente. Este año van a aparecer los podcasts, creo que en un espacio no menor, entre otros temas que forman parte, que cruzan y que agitan el mundo de la comunicación radiofónica.
Estamos hablando con Ricardo Valle y Oscar Bossetti, son miembros del Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo, que se van a estar realizando aquí en la Universidad Nacional de La Matanza 22, 23 y 24 de septiembre, con algunos ejes temáticos, como mencionaba alguno Ricardo por allí, pero quiero sumar, por ejemplo, género, identidad y derechos humanos, territorio e identidad, construcción de la noticia, tecnología y formatos, ciencia, educación y también arte. Digo, muchos temas, como vos decías, que se van sumando y que forman parte de la radio también y que sirven también para discutir, para debatir, y me parece que va a ser muy, muy constructivo, como decía María también, poner el eje ahí en alrededor de algunas cosas que están pasando, que a veces no nos detenemos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y por qué pasa, y me parece que es bueno que profesionales de la comunicación también estén abocados a eso para generar de alguna manera ese conocimiento y esa sabiduría para todos los que están estudiando también, ¿no? Que es otra de las patas. Sí, en la vorágine de la información, poner un freno y repensarnos, ¿no? Siempre es positivo. Y mencionaste a otro de los actores no menores en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que significa el hablar de radio, el hacer radio, el estudiar radio y el escuchar radio, que son los estudiantes. Estas jornadas también tienen un espacio que ha sido denominado el Foro Estudiantil, nosotros, nosotras y la radio, que es precisamente para escuchar a el futuro profesional que se forma en estos espacios áulicos, en estos laboratorios, en estos estudios de radio, y que harán la radio del futuro, pero que es el futuro inmediato, no estamos hablando del futuro lejanísimo. Por eso le sumamos en este nuevo capítulo de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo, el espacio nada menor, no solamente para escuchar y convivir y debatir con los profesionales y las profesionales de la radio, con los investigadores y las investigadoras de la comunicación radiofónica, con los docentes que estamos al frente de cátedras, talleres y seminarios dedicados a la comunicación radiofónica, sino que también abrimos las puertas, y lo hacemos con el placer, el gusto de formar esa cofradía con ellas y con ellos, que son los estudiantes, las estudiantes. Un sector que francamente está bastante desatendido en la radio en general, que son casi convidados de piedra, con los cuales uno no tiene más remedio que pensar que nos estamos disparando un tiro en el pie, porque no estamos cultivando a las audiencias del futuro, cuando además hay antecedentes históricos que documentan lo contrario. Los chicos tenían propuestas que a las 5 de la tarde los hacían salir corriendo del colegio para llegar a casa a tiempo de escuchar las aventuras de Tarzán o las correrías de Poncho Negro por una geografía difusa que por momentos estaba en la pampa y por momentos estaba en la selva amazónica. Pero todas esas cosas que se han extraviado no significan que nosotros estemos pidiendo que vuelvan así como se escuchaban hace 70 años. Estamos pidiendo que la radio recupere capacidad de relato, voluntad de contar, con características propias de este tiempo, con temas de este tiempo, con modalidades elocutivas y expresivas propias de este tiempo. Me parece que son algunas deudas que la radio tiene consigo misma y con su audiencia. Y no quiero que quede la sensación de que somos unos criticones que estamos fustigando a la radio más de lo debido. La radio argentina en general no es una mala radio. Tiene cosas maravillosas, las ha tenido siempre. Lo que nos parece es que hay algunas cosas que podrían mejorar, que deberían mejorar. Con esa premisa trabajamos en nuestras cátedras los docentes de radio de universidades públicas argentinas, y con esa premisa estas jornadas vienen funcionando desde 1993, y esperamos que este encuentro aquí en La Matanza permitan ratificar todo lo que pensamos, todo ese ideario que tenemos y esa voluntad de construir todos los días una radio que sea un poquito mejor, más convocante, más imaginativa, que haga volar la imaginación de los oyentes y sobre todo la de los chicos, que merecen volver a tener su espacio convocante en la radio.
Y qué bueno que todavía los jóvenes decidan estudiar radio, ¿no? Ustedes no le recomiendan, ¿por qué no van por otro lado? No. No, vos sabés que hay una experiencia, no tenemos por qué negar la realidad. Los estudiantes que llegan a nuestras cátedras vienen sin ninguna apropiación del medio, no escuchan radio. Y no te voy a macanear y a decir que todos salen adorando a la radio, pero hay una porción muy importante de los estudiantes que pasan por nuestras cátedras, que descubren allí un medio que los convoca, que los enamora, y muchos de ellos se quedan prendados y prendidos de esa posibilidad, que por otro lado, en ciudades de todo el país, en ciudades de provincia, constituye una opción de ingreso al mercado del trabajo mucho más numerosa que cualquiera de las otras en donde se ejerce la comunicación y el periodismo. Eso no significa que todas paguen, El mercado del trabajo tiene sus bemoles, pero es una posibilidad de empezar a curtir eso que los convocó, que los llamó, que les gusta, que es la comunicación y que es el ejercicio de el poner voluntades, conciencias, imaginarios en contacto. Y esas cosas ocurren en nuestras cátedras. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algo más, María? No, simplemente me quedaba escuchando y pensaba en esto, ¿no? Estas nuevas generaciones que se aproximan a la palabra hablada y en algunos casos sin imagen, o dicen, yo no escucho radio, y después se dan cuenta que escuchan podcast o que los acompaña un streaming mientras están trabajando o estudiando sin la imagen, ¿no? Entonces, esto también es radio, ¿no? Y se dan cuenta cuánto les sirve la formación quizás para esas nuevas formas de expresión de la palabra hablada, ¿no? Sobre todo, y me baso en lo que decía Ricardo, en esto de contar historias, que hoy está tan valorado incluso en el ámbito no solamente de la comunicación, sino del marketing, ¿no? Sí. Esto de contar una historia, de hacer un relato, me parece que también es importante a la hora de comunicar y de hacer radio en este caso. Se moderniza, le dicen storytelling, pero es algo más antiguo. Es contar la radio a través de un medio que te permita que otros te escuchen. Sí, totalmente. Muchas gracias, Ricardo y Oscar. Ricardo Aye y Oscar Bossetti estuvieron con nosotros, son docentes, son investigadores y también forman parte del Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. Repito, se va a hacer en septiembre, ya vamos a estar anunciándolo más detalladamente, pero a partir del 22 de septiembre aquí en la UNLAM con estas jornadas de radio, jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes, gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.